Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quiero hablar de tres cosas: disponibilidad, precio y compatibilidad con tu arma y con tu modalidad. Porque en la Unión Europea se está empezando a mover una posible restricción de la cantidad de plomo en munición. Y como tiradores nos toca de lleno. Bueno, lo primero, comentar que esto no es una noticia nueva. Esto es algo que se viene hablando prácticamente desde el 2019, según he estado investigando. Es un tema que ya tiene algo de tiempo. Probablemente ya hayas escuchado hablar sobre esto en la armería cuando has ido a comprar munición, la típica charla que tenemos cuando vamos a comprar munición en la armería, o algún compañero en el club, cuando estás sentado tomándote el café o desayunando con los compañeros del club, o ya hayan comentado de esto en tu club, inclusive ya lo hayan informado de forma más clara. Pero bueno, vamos a enfocarlo un poco desde el punto de vista, digamos, deportivo, legal y de seguridad, y vamos a entender un poco qué es lo que está pasando y cuáles son, digamos, los escenarios prácticos que se abren, ¿vale? Y qué tendríamos que empezar a tener en cuenta a partir de ahora. Bueno, lo primero, para los que no lo saben, vamos a comentar un poco qué es ECHA. Realmente ECHA es la agencia que evalúa el tema de riesgos químicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con riesgos químicos o sustancias químicas. Y REACH es, digamos, el marco legal de la Unión Europea, o que usa la Unión Europea para evaluar, registrar, evaluar y, si toca, restringir o regular cualquier cosa a nivel de las sustancias, ¿no? A nivel de estas sustancias. Y aquí, por supuesto, el foco está en el plomo. Es decir, ECHA es quien hace la evaluación técnica y una posible propuesta al problema, o dando una propuesta técnica de solución, y REACH es ese carril legal por el que finalmente puede acabarse regulando algo. Bueno, no vamos a leer el artículo completo porque es bastante largo, ¿vale? Pero dice el título: plomo en munición, balas y aparejos de pesca. Y dice que durante siglos el plomo se ha utilizado de manera habitual en municiones para caza y tiro deportivo, así como aparejos de pesca. Se calcula que cada año se liberan en el medio ambiente de la Unión Europea, o en la Unión Europea, alrededor de 44.000 toneladas de plomo procedentes de dichos usos. Y aquí nos lo reparte un poco en porcentajes. Y dice que el 57% procede del tiro deportivo, o sea, de nosotros. El 32% de la caza y el 11% de actividades de pesca. Que el 57% proceda de nosotros puede ser en el sentido de que, claro, la gente que va y caza no pasa todo el día cazando, o sí, pero prácticamente la cantidad de disparos que hacen cuando están cazando es muy poca en diferencia o en comparación con nosotros, que vamos al club de tiro y practicamos durante muchas horas y hacemos muchas detonaciones, ¿no? Con lo cual tiene sentido. Y la pesca, bueno, la pesca, el típico plomito, lo usas y lo reutilizas y lo reutilizas. O sea que tampoco es algo que se quede constantemente allí. Puede que lo vayas perdiendo, pero no es excesivo. También dice que se sabe que el uso de munición de plomo o de aparejos de pesca que contienen plomo intoxica la fauna silvestre, por ejemplo, las aves. La salud de las personas también puede resultar afectada en su propio hogar por el plomo residual presente en los animales de caza abatidos con munición de plomo. Bueno, puede ser, ¿sabes? Al final la carne está en contacto con el plomo, pues bueno, sí, un poco, ¿no? O cuando se fabrica municiones plomadas o señuelos para pesca con plomo. Si se mantuvieran los niveles actuales de liberación de plomo mediante estas actividades, se liberarían aproximadamente 876.000 toneladas de plomo al medio ambiente durante los próximos 20 años. Es una cantidad bastante contundente, aunque si lo repartes en 20 años, pues bueno, no sé qué tan contundente sea la cantidad. Yo tampoco soy biólogo ni nada por el estilo, así que tampoco puedo decir si es algo excesivo o no. Y dice que la ECHA ha propuesto restringir el uso del plomo en la caza, el tiro deportivo y la pesca. Y dice que la restricción propuesta reducirá las emisiones de plomo en aproximadamente 630.000 toneladas a lo largo de 20 años después de su introducción. Esto equivale a una reducción del 72% en comparación con la situación que habría sin la restricción propuesta. Según lo que dicen y según su estudio y según lo que comentan, sería una reducción bastante considerable, la verdad. Pero bueno, ya digo que yo no soy
no sé nada sobre temas de medio ambiente ni nada de esto, así que no sé exactamente cómo está afectando ahora mismo y cómo no está afectando al medio ambiente esto como para hacer esta reducción. Y lo que verdaderamente nos interesa a nosotros es saber esa restricción. ¿Qué significa esa restricción realmente? Esa es la parte que creo que a nosotros nos interesa más, ¿no? Como tiradores. Así que vamos a ver un poquito más de esta información. En el mismo artículo también aquí abajo ya añaden una posible propuesta de restricción que hace la gente de ECHA, ¿vale? No lo vamos a leer entero, pero un poco en resumen, lo que hacen es que lo clasifican un poco, ¿no? Dicen de hacer o proponen de hacer una especie de transición, digamos, ordenada, en ese sentido, por ejemplo, dependiendo de los calibres, ¿vale? Dependiendo del tipo de calibre, dependiendo también de la actividad y poniendo unos plazos específicos. Y también hacen unas exclusiones muy especiales, por supuesto, como no podía ser de otra forma, a lo que serían, por ejemplo, uso militar y uso policial. Estas restricciones solamente irían dirigidas o derivadas a lo que sería el uso civil o uso deportivo, ¿no? Entonces, y más o menos lo que hacen es eso, lo que dicen es, o lo que proponen es hacer una restricción en base a calibres, tipos de uso y unos plazos determinados. Proponen unos plazos determinados. Por ejemplo, a partir de la puesta en marcha de la restricción, un plazo de 5 años, en los próximos 5 años, todo lo que sean calibres pequeños, como por ejemplo calibre 22, ya a partir de 5 años ya no debe haber ningún tipo de calibre 22 con plomo. Tendría que estar usando cualquier otro tipo de material. Entonces, ¿qué impacto real tiene esto para nosotros como tiradores? A mí a bote pronto lo primero que se me ocurre es el tema del precio, porque obviamente si cambias los procesos de fabricación o metes alternativas al material, al material del plomo, quitas el plomo y pones alternativas a ese material, pues puede hacer que el coste de la munición aumente. Sin contar también con posibles picos de demanda que hayan de munición, también harán que finalmente esa munición suba de precio y se encarezca un poco. Y al final alguien tendrá que asumir ese coste y normalmente lo asumirá quien aprieta el gatillo, que en este caso somos nosotros los tiradores. Otra cosa que también tendríamos que tener en cuenta o que va a tener un impacto en nosotros es el tema de la disponibilidad, por ejemplo, el stock, ¿no? Porque quizás lo que compras hoy de forma fácil, pues ya mañana no será tan fácil de conseguir. O por lo menos aquí nosotros que estamos en Islas Baleares, ya de por sí ya es complicado el tema de la munición. Imaginaros con este cambio, pues probablemente también vayamos a tener algún problemilla con el tema de abastecimiento por tema de disponibilidad y stock. Esa transición, ese periodo de transición o logística, importación, fabricación, al final también nos pasará, en cierta forma nos pasará un poco de factura. Otro punto importante, otro impacto importante que puede llegar a tener con nosotros es, por supuesto, la compatibilidad con nuestras armas y la modalidad que estemos practicando. No es lo mismo tirar precisión que tirar al plato, eso está más que claro. Y no es lo mismo un arma antigua que un arma moderna, ¿vale? O sea, no es lo mismo un choque que otro. No sé, aquí el tema de los materiales alternativos, habrá que ver qué materiales alternativos se usan para el tema de la fabricación de la munición para quitar ese plomo. Se habla, según estuve investigando, según he estado investigando, se habla de usar acero, bismuto, cobre y bimetales. Esto no sé hasta qué punto puede llegar a afectar al rendimiento, a la compatibilidad precisamente con nuestro equipo, con nuestra arma. Así que es algo que creo que va a impactar, que nos va a impactar, o sea que vamos a tener que tener en cuenta. Y otra cosa también, por ejemplo, temas de seguridad o uso correcto, uso adecuado de esa munición, ¿no? Según especificaciones del fabricante o normativas a nivel del campo, también entiendo que de alguna manera también puede llegar a afectar. Otra cosa que se me ocurre que puede llegar a impactarnos un poco es el tema del rendimiento, por ejemplo, o sensaciones, ¿no? Al momento de disparar. No estoy seguro porque no tengo tanta experiencia como para saber hasta qué punto nos puede llegar a afectar, pero puede que tirar con plomo o tirar, por ejemplo, yo que tiro con F-Class o Mini F-Class con mi carabina CZ457 LRP en calibre 22, tiro con Special Match, que es por supuesto en plomo, yo ya sé más o menos cómo agrupa.
Probablemente si tirase con una munición que está hecha en acero, no sé exactamente cómo agrupar, tendré que probablemente adaptarme y no estoy seguro. De hecho, si conocéis la respuesta, decírmelo. No sé si puede llegar a afectar también a lo que es el desgaste del cañón, a lo que es el desgaste del cañón. No sé si puede llegar a afectar negativamente. Esto habrá, por supuesto, que verlo con el paso del tiempo. Otro impacto que puede tener también esto es, por supuesto, en los campos o en los clubes, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, no lo vemos porque nosotros vamos al club, disfrutamos de las instalaciones, tiramos y nos vamos a casa. A nosotros nos afectará de otra forma, pero probablemente a los campos y a los clubes también les va a afectar, no sé, por posibles exigencias a nivel de control ambiental o control medioambiental o qué sé yo, costes de mantenimiento, recogida o adecuación de las instalaciones o no sé, definitivamente a los clubes y a los campos de tiro, por supuesto, esto será algo que muy probablemente también les afecte en cierta medida y que seguramente tendrán que hacer adaptaciones también para ajustarse a esa restricción que podría llegar a darse en un futuro quizás no muy lejano. He estado buscando información al respecto, un poco por ampliar más información y de hecho me he encontrado con que ya existe inclusive hasta un borrador, ¿vale? Y de hecho tiene una fecha de actualización entre 1 de octubre del 2025 y 24 de octubre del 2025, con lo cual no es algo que esté ahí olvidado en un cajón, se ve que es algo que se está moviendo, si bien empezó en el 2019, se ve que se está moviendo, es algo que se está moviendo. O sea que definitivamente esto tarde o temprano va a caer, ¿vale? O sea, de tarde o temprano se va a hacer alguna regulación y alguna restricción y empezaremos a ver cambios también con el tema de la munición. Buscando más información me he topado también con este otro documento que tiene fecha del 23 de mayo del 2025 de una comisión, hace referencia a una comisión que se presentó en febrero del 2025, en el que de hecho las delegaciones de Chequia y Eslovaquia estaban de acuerdo con el tema del cambio del plomo, de la eliminación del plomo en la munición, pero hacían énfasis en que había que hacerlo de forma prudente para evitar posibles efectos negativos a nivel económico, me imagino que se refieren a nivel precisamente de lo que hemos estado hablando, ¿no? De estos puntos que hemos estado hablando que pueden llegar a impactar. Entonces hacían énfasis a ello y que había que hacerlo de forma controlada, de forma comedida, de forma bien pensada, ¿no? No lanzarlo de golpe por los posibles efectos que podría traer eso al gremio. El documento realmente es bastante largo. Yo os voy a dejar el enlace de estos documentos aquí en la descripción del vídeo por si le queréis pegar un vistazo luego y leerlo de forma autónoma vosotros mismos y sacar vuestras propias opiniones. Pero bueno, ahí están los documentos que certifican que realmente es algo que se está moviendo, ¿vale? Que el año pasado se ha estado moviendo y que puede llegar a estar al caer. Entonces, con todo este contexto y con esa posible restricción o modificación a nivel de posibles normativas a futuro no muy lejano, ¿qué tendríamos que pensar nosotros como tiradores o tener en cuenta como tiradores? Yo creo que, no sé, posiblemente la modalidad, qué modalidad estamos practicando, con qué frecuencia estamos practicando esa modalidad, qué calibre usamos, ¿no? El tipo de calibre que estamos usando con nuestro equipo. Sobre todo, para mí lo más importante es el tema del material. Claro, dependiendo del material que tenga esa munición o que sea con el que esté fabricada esa munición, ¿es compatible o no es compatible con mi arma, con mi equipo, ¿no? O, por ejemplo, el tema del club. Los clubes tendrán que pensar si tienen un plan habilitado sobre este tema, si han pensado, si ya se está hablando de este tema en el club. No sé, o el tema de presupuesto, porque si la munición sube de golpe de precio, tendremos que ver qué margen de presupuesto tenemos y si nos compensa o no nos compensa. Ya sabemos que el deporte del tiro es un deporte muy caro y bueno, habrá gente que probablemente el tema del presupuesto le suponga un problema. Entonces habrá que ver si esto sube, habrá que ver si merece la pena o no merece la pena. Obviamente los que estamos con esta afición, sea como sea, lo vamos a hacer.
pero habrá gente que probablemente diga, ya con esto es como con el tabaco, ¿no? Al final el tabaco subió, tiene un precio, y si sube, pues hay gente que inclusive hasta piensa, lo dejo, ¿sabes? Aparte que me afecta mi salud, mira, sube de precio, pues ya inclusive ya hasta lo dejo. No sé si llegaremos a ver algo así en el tema del mundo del tiro, o del tiro deportivo, de la caza o de la pesca. No sé si lo llegaremos a ver. Yo dudo que la pesca lo veamos, porque la pesca, el porcentaje que se usa es ínfimo, y no sé, en el mundo de la pesca no sé cómo se irá a gestionar el tema de los materiales. Me imagino que para el tema de la pesca será algo que no afecte prácticamente en nada, pero para los que hacemos tiro deportivo y caza, definitivamente puede llegar a afectarnos, y llegar a afectarnos mucho. Y bueno, gente, eso es lo que quería hablar con vosotros el día de hoy. He estado viendo esta información, me he estado documentando un poco y le estoy haciendo seguimiento, le seguiré haciendo seguimiento, por supuesto, y si hay novedades, por supuesto, lo comentaremos aquí en el canal. Me gustaría saber tu opinión, vuestra opinión, me gustaría saber qué pensáis sobre este tema, qué os preocupa más, ¿no? ¿Qué os preocupa más? Si el tema del precio, la disponibilidad, el stock, o incluso la compatibilidad. A mí, por ejemplo, la compatibilidad es una de las cosas que más me preocupa, también el precio, por supuesto. Y el tema de, por ejemplo, el club. No sé si habéis hablado en el club, si en el club habéis mencionado esto con algún compañero en el club, o el club os ha mencionado algo en referencia a esta información, o si crees que, por ejemplo, en tu modalidad, en la modalidad que practiques, no sé, la que sea que practiquéis, creéis que estas alternativas o estas posibles alternativas viables les puedan suponer algún problema de cara a lo que sería precisión o lo que sea. No sé, me gustaría saber vuestra opinión. Si creéis que al final esto, si se encarece la munición, ¿creéis que la gente, la afición, se terminará adaptando o terminarán dejándolo y se dedicarán a jugar al pádel? ¿Qué pensáis vosotros? Me gustaría leeros en comentarios, porque es algo que como tiradores nos afecta directamente y me parece importante abrir un poco el debate. Así que me gustaría leer vuestros comentarios. Estaré encantado de leer vuestros comentarios. Pues nada, gente, eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y compartir, suscribiros, haceros miembros del canal, y nos vemos pronto en el puesto de tiro.